¿Cómo están, hermanos y amigos? Que Dios les bendiga. Nuevamente, qué gusto poder saludarles. Gracias por estar con nosotros, por escucharnos. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares o donde quiera que se encuentre. Muchas gracias. También le agradecemos sus mensajes, sus saludos. Gracias por sus likes y también por compartir la lectura con sus contactos. Pero sobre todo, muchísimas gracias por sus oraciones. El día de hoy vamos a continuar con este capítulo 5 del libro del profeta Isaías y daremos lectura del versículo 18 al versículo 24. Así que le invito para que se prepare y lea con nosotros o nos escuche, pero pongamos mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. Repito, Isaías 5, versículo 18 al 24. La palabra de Dios dice así: Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Amén. Hagamos unas breves consideraciones de estos versículos, hermanos y amigos. Como nos damos cuenta, los ayes continúan. Y en otra vívida imagen, el profeta Isaías condenó a los incrédulos que se burlan de la idea del juicio de Dios, los cuales son como personas irracionales. Pareciese, como aquí escribe, a animales atados a carretas. La carga que arrastran es la del pecado y la maldad. Esos cínicos incrédulos son los responsables de llevar el pecado a otros sitios y distribuirlo, como el mercader de antaño que llevaba en carretas los productos al mercado para venderlos, o como el marinero que amarra su carga en el barco para que llegue segura a su destino. Esos incrédulos se mofaban desvergonzadamente de Dios y de sus profetas, y hasta el día de hoy se siguen burlando desvergonzadamente de Dios y de su palabra. Y se mofaban como el juicio de Dios parecía demorar. Creyeron que nunca iba a llegar. Y se reían burlonamente diciendo: que traiga Dios su gran calamidad, entonces creeremos. Hermanos y amigos, eso sucede hasta el día de hoy. Se mofan y se burlan de los juicios de Dios y dicen burlonamente: bueno, si Dios es Dios, realmente que haga esto o que haga aquello. Hermanos y amigos, no tengamos en poco esto. Aquellos perversos del tiempo de Isaías se habían convertido en ateos prácticos que no iban a creer sin ver primero. Evidentemente habían oído a Isaías hablando del plan de Dios para la redención y para el juicio, pues lo llamaban el consejo del Santo de Israel. Así que conocían las Escrituras y habían oído a los profetas, pero hacían burla del mensaje que el propio Dios les había entregado a sus mensajeros para que hablaran y escribieran, y así desafiaban al Señor y se burlaban de sus mensajeros. Pero los ayes o lamentos que encontramos aquí, que es el cuarto y quinto y sexto, son un poco más cortos, pero igualmente certeros.
Isaías condenó a los que corrompían la verdad, a los que se creían sabios, a los que corrompían la justicia por placer y por dinero. Los que pervertían la verdad presentaban el pecado como algo inofensivo, lo hacían parecer como bueno y divertido. Hoy hacen lo mismo. El mismo proceso ha continuado desde que Satanás en el jardín del Edén logró que la desobediencia a Dios pareciera atractiva. Los que son sabios e inteligentes en su propia opinión podrían ser los sabios del mundo que tienen una respuesta para todo, según ellos. Se vanagloriaban de su inteligencia y de su sabiduría y de su experiencia, pero se olvidaban de lo que realmente tenía valor: la gracia de Dios y su mensaje. Como vemos aquí, el tercer grupo es presentado como con un poco de ironía. Isaías utilizó las palabras valientes y hombres fuertes. ¿En qué se distinguían esos hombres? Solo en beber en exceso. La sociedad de esos días apreciaba a los que podían beber y festejar sin interrupción. Era la misma clase de gente que les permitía a los jueces pervertir la justicia por medio del soborno. Toda sociedad tiene a los que hacen las mismas cosas que Isaías condenó. Toda sociedad padece lo mismo. Aunque el profeta se centra en su propia sociedad y en su propia época, mucho de lo que él dice describe a nuestra sociedad o a cualquiera otra en toda época. Hermanos y amigos, el pecado y la maldad no han desaparecido del mundo en el que vivimos, ni van a desaparecer del mundo que nuestros hijos van a ver y van a seguir hasta que Dios ponga fin. Hasta que Dios ponga fin. Por eso Dios nos ha dado palabras para instruirnos, y no solamente como una estéril lección de historia que corresponde a una civilización antigua. Lo que el profeta Isaías dijo en esos lamentos tiene sus aplicaciones contemporáneas en nuestro mundo. Aunque el profeta anunció que el castigo divino sobre Judá, ese castigo vendría sobre todos, también aquellos que rechazan a Dios, que rechazan a su palabra y a sus mensajeros. Finalmente vemos el juicio de Dios descrito en un lenguaje gráfico. Si alguna vez alguien ha visto el fuego consumir a la hierba seca o la paja, puede apreciar la imagen que describe Isaías en el versículo 24. Ante el calor, la hojarasca se torna rápidamente gris, pierde la capacidad de mantenerse rígida, se hunde en la llama roja y se ennegrece. Esta clara e intensa descripción de la destrucción final de los incrédulos y de los burladores también genera reverencia entre los que temen al Señor, pero los que no lo ven solo como una táctica de intimidación que para ellos nunca se llevará a cabo. Pero hermanos y amigos, la destrucción va a venir. El juicio de Dios va a venir. Por eso el Señor está anunciando hoy perdón. Isaías aquí está diciendo claramente que desecharon y abominaron. El pueblo había oído y leído la ley de Moisés con todas sus promesas y sus advertencias, pero la rechazaron. Cada vez que Dios les envió profetas, los ignoraban y desdeñaban las palabras que Él enviaba por los profetas. Así lo hicieron. Los que rechazan la palabra de Dios son arrogantes, porque piensan que sus ideas son mejores que los pensamientos y las leyes de Dios. Así que, ¿qué otra alternativa tiene Dios? Sino que el juicio divino. El juicio que vendrá, hermanos y amigos, va a ser catastrófico y terrible. Por eso debemos nosotros hoy buscar en Cristo Jesús seguridad, esperanza y dirección en su palabra. En esa palabra Dios promete perdón, victoria, amor y vida por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que recordemos que el juicio conduce a la perdición. Pero si nosotros nos arrepentimos, buscamos a Dios ahora que puede ser hallado, encontraremos un mensaje de perdón, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza y un mensaje de vida. Hagámoslo. Hoy es el día.
Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. La recibimos con gozo, con alegría. Aplícala a nuestro corazón. Creemos, Señor, que tú eres un Dios veraz, un Dios que hablas en tu palabra y la recibimos en este momento. Muchas gracias por Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos, y aquí les esperamos el día de mañana para concluir el capítulo 5. Por lo pronto, que la paz de Dios sea con usted.